Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Después de la etapa más crítica de la pandemia, los estudiantes volvieron a los colegios y las denuncias de maltrato aumentaron. Y aquí debemos diferenciar el maltrato de un adulto a los niños y el maltrato entre estudiantes. Atención, el año 2022 la Superintendencia de Educación recibió más de 16.000 denuncias. Hoy conversamos con Mauricio Farías, Superintendente de Educación, lo tenemos ahí en pantalla y le damos la bienvenida y muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile, Mauricio. Hola Scarlett, muchas gracias también por darme este espacio para poder compartir también y enviar mensajes a regiones también de estos temas que son tan relevantes. Casi 2 años de encierro nos costaron caro, ¿verdad? En términos de convivencia y relaciones interpersonales. Para los adultos y también para los niños. Vaya que lo hemos notado en este regreso a clases. El regreso a la presencialidad ha sido complejo, no ha sido tan sencillo, lo hemos vivido todos, todas, y en particular los estudiantes que estuvieron mucho tiempo, 2 años casi, ¿cierto?, sin asistir a los establecimientos, los procesos de socialización que viven los estudiantes, que es acostumbrarse a compartir con otros, con otras, a resolver situaciones de tensión o complejas, resolver conflictos de manera razonable, muchas veces no se adquirieron esas competencias y eso genera que se produzcan tensiones y a veces la solución de los conflictos va más allá de lo que debiera ser, ¿cierto? No están estas normas que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños, cuando éramos chicos, cuando estábamos en el establecimiento escolar, donde nos acostumbrábamos a que alguien más nos ayudara a resolver o a tratar de resolverlo de manera pacífica. Entonces, esas normas que no estaban generan bastante más tensión y, como decía, pueden llegar un poco más allá. También pasó el tema de que tuvimos acceso, nuestros estudiantes, nuestros niñas, adolescentes, tuvieron acceso más temprano también a las redes sociales. Los mismos establecimientos disponibilizaron para poder realizar el proceso educativo, ¿cierto? Software, computadores también, internet, para que se pudiera realizar el proceso educativo. Y eso quiere decir también que muchos estudiantes tuvieron acceso más temprano a las redes sociales. Era la forma de comunicarse, era la forma de compartir, y todo esto generó una situación, un espacio de convivencia que también se fue virtualizando. Entonces tenemos estos dos fenómenos de la falta de socialización el adaptarse a ciertas normas que son las usuales dentro de los establecimientos educacionales, y también el tema de la virtualización de la convivencia con otros. A veces era la única forma de relacionarse con compañeros, con compañeras, la vía virtual. Y entonces la realidad en ese sentido cambió con lo que nosotros vivimos cuando éramos más pequeños, más pequeñas. Hay una situación distinta, más compleja, donde por supuesto las tensiones, los conflictos, los temas de convivencia aparecen en el día a día. Quizá agregar también que último punto, que esto también afecta por supuesto a la salud mental. Y en ese sentido también hemos visto como crecimiento en los índices relacionados a los temas de salud mental, y también a las reacciones que pueden ser un poco distintas o un poco más excesivas, si uno quiere, en términos de las relaciones con otros, con otras. Estamos hablando de 2 tipos de situaciones cuando hablamos de maltrato, de los adultos hacia los niños y también entre los niños, entre pares. Son 2 tipos, insisto, de situaciones, y lo decíamos, lo contábamos ahí al comienzo de la presentación de la entrevista. O sea, a nosotros nos llegan las denuncias de manera directa, un relato que viene un padre, una madre, una apoderada, ¿cierto?, a contarnos lo que sucedió. Nosotros, por supuesto, hacemos un trabajo estadístico, analizamos lo que nos está llegando. También es bien interesante porque las denuncias de alguna forma son lo que llamamos un indicador centinela, que nos permite anticipar lo que está pasando en los establecimientos, antes de que esto llegue quizás de manera más acabada, que empecemos a darnos cuenta. Las denuncias nos permiten adelantar ciertas situaciones. Y en este caso, efectivamente, nosotros separamos y vemos qué pasa desde los adultos hacia los niños, niñas, adolescentes, y qué pasa entre estudiantes. Y ahí lo que vimos fue, según mostraban las cifras, ¿cierto?, que entre de adultos hacia niños, hacia estudiantes, en general las cifras muestran un pequeño descenso en las denuncias, pero entre estudiantes se nota muy fuerte este aumento. Ahí la interpretación que nosotros hacemos es que el tema del cuidado desde los adultos hacia los estudiantes, las estudiantes,
es un tema que se ha trabajado con bastante tiempo, que lleva harto tiempo ya como con normativa, con fiscalizaciones, con resguardo, con mucha preocupación, y eso es un tema que ha sido internalizado dentro de los establecimientos, y por tanto hay mucho más cuidado en eso, y la denuncia, la baja en las denuncias, de alguna forma, uno tiene que esperar bien lo que pasa este año, por ejemplo, pero de alguna forma nos está sugiriendo que las prácticas ya están más instaladas, están más internalizados los conceptos de cuidado desde adultos hacia estudiantes. El tema entre estudiantes es lo que es más novedoso ahora que de lo que hablábamos por el tema de esta situación que se dio en la pandemia. Y ahí donde el indicador Centinela nos avisa de estar preparados, que tenemos que tomar acciones, esto es algo que ya lo veíamos, ¿cierto? El año pasado ya se sabía, y ahora entonces estamos trabajando muy fuerte en dar información y preparar a las comunidades para enfrentar esto. Nosotros que trabajamos en las regiones, superintendente, quiero contarle que nos sorprendimos muchísimo al regreso de la pandemia cuando vuelven las clases presenciales y vimos episodios de violencia en las calles, a la salida de los colegios, en la región del Biobío, por ejemplo, la agresividad. Y quiero contarle que antes de la pandemia, y esto es una anécdota personal, conversé con un profesor, yo estudié dentro de la capital en un colegio de San Joaquín. Y nosotros los estudiantes le teníamos muchísimo respeto y hasta un poquito de susto a un profesor, que era nuestro profesor de historia. Cuando escuchábamos los pasos en el pasillo, cuando él venía, todos nos íbamos a sentar y todos estábamos ordenaditos en la sala. Lo vi después de muchos años, me acerqué a él y le conté esto. Le dije, nosotros le teníamos un respeto enorme. Y me dice, con mucha pena, muy afectado, me dice, y hoy día yo tengo miedo de ir al colegio. Hoy día tengo miedo de hacer clases. Porque he sido, por ejemplo, objeto de agresividad. He sido objeto de agresiones e incluso de golpes de algunos estudiantes. ¿Qué nos está pasando que en algún minuto llegamos a ese nivel, pasamos a un siguiente nivel, no supimos manejar a lo mejor nuestras emociones y nuestras reacciones pasaron derechamente a la agresividad? ¿Qué es lo que han notado ustedes? Se ha visto también agresión, un mayor nivel de agresividad, este tema de las normas que decíamos que se fueron perdiendo o que no están bien instaladas, es un tema que se tiene que trabajar, hay que ser siempre desde la mirada de los espacios de aprendizaje. Hay que preparar esto, hay que enfrentar las situaciones buscando que se generen los aprendizajes en las mismas. Nosotros empujamos mucho para que se generen los aprendizajes en las mismas instituciones educacionales, en los mismos establecimientos, que se puedan, que cuando hayan situaciones se puedan trabajar, se busquen soluciones internas, lo que requiere bastante también apertura en términos de reconocer a veces los errores que se pueden cometer para un lado o para otro, ¿cierto? Ahí la normativa también es bien clara y nos pide que dentro de los reglamentos internos, por ejemplo, haya un consejo, estén definidos los protocolos dentro de los reglamentos internos de cómo se enfrentan estas situaciones. Y la gracia de estos protocolos es que permiten asegurar y pensar antes de que suceda una situación el cómo se debe enfrentar. Y tiene que estar súper claramente definido quiénes son las personas que intervienen, cuáles son los canales de comunicación, por ejemplo, cómo participan padres, apoderados, madres, también las acciones que se van a realizar para resolver la situación, cuáles son las medidas pedagógicas, disciplinarias o también las medidas de apoyo en el caso en que ha habido algún tipo de maltrato, agresión. También, por ejemplo, las redes, esto es muy importante, las redes que pueden haber fuera del establecimiento para buscar soluciones. Eso tiene que ver con cómo enfrentamos una situación. Pero también, y lo que tú planteas es un tema que es bien relevante porque como comunidades educativas tenemos que pensar esto, tenemos que reflexionar y generar también acciones que nos permitan ir resolviendo estas temáticas y resguardando el cuidado. Aquí lo importante es que todos estemos bien, que estén bien los estudiantes para que puedan aprender, que estén bien los docentes, las docentes, para que puedan enseñar bien, los y las asistentes de la educación también para que puedan acompañar, las manipuladoras de alimentos para que entreguen buena alimentación, los equipos directivos. ¿Y eso cómo se hace entonces? Y aquí el llamado también está dentro de la normativa, que es lo que nos corresponde a nosotros como superintendencia, que es vigilar el cumplimiento normativo, ¿cierto? La normativa es bien clara y en este sentido hay que entender el sentido más profundo de la obligación, ¿cierto? No es solo cumplir la obligación por cumplirla, sino el sentido que nos da esta normativa, que es que los establecimientos tienen que tener un consejo escolar o un comité de buena convivencia, los establecimientos particulares pagados, que puedan enfrentar estas situaciones, que puedan planificar, ver cómo
preparar a la comunidad educativa, ¿cierto? Pero también nos pide que haya un encargado de convivencia, por ejemplo, que todos lo debiéramos conocer para poder recurrir a este encargado, encargada de convivencia cuando hay alguna situación. Y también hay un plan de gestión de la buena convivencia, plan de gestión de la convivencia, donde tienen que haber acciones, hitos durante el año para ir preparando a la comunidad, acciones, idealmente también acciones de capacitación, de formación, donde haya información también de cómo resolver estas situaciones, pero es bien importante porque aquí hay un espacio de prevención. Aquí es donde uno debiera estar preparando, y si vemos que los estudiantes, las estudiantes están moviéndose hacia un lado donde no queremos en temas de convivencia, cómo trabajar con los apoderados, con los equipos directivos, que tengan herramientas, que estén bien preparados, que se pueda enfrentar estas situaciones previamente para evitar situaciones más complejas. Cuando uno revisa el detalle del informe del superintendente, por ejemplo, llama muchísimo la atención que casi la mitad de las denuncias se produjeron en la educación básica y que la mayoría fueron de maltrato contra mujeres. Uno tiende a pensar que los temas de maltrato podrían darse más fuerte en la educación media. Esto no quiere decir, son cifras que vienen en cuanto a la gente ha denunciado, entonces uno tiene que ser cuidadoso en cómo interpreta. No quiere decir que no se produzcan en la educación media, pero lo interesante a analizar es tener ojo en que esto también está pasando en la educación básica y que la prevención parte mucho antes, ¿cierto? Nosotros estuvimos la semana pasada en un establecimiento donde eran estudiantes de sexto básico, estuvimos conversando con ellos por temas del ciberacoso, y las estudiantes estaban muy preparados, o sea, conocían los conceptos, conocían que era una víctima, un victimario, quiénes eran las personas que observaban y cuál era el rol que tenían que jugar, porque la comunidad que observa tiene que estar muy atenta para detener estas situaciones y no ser un cómplice que le da. Por ejemplo, los chicos nos decían, nunca darle un like a un meme que haga bullying o que maltrate a alguna persona, no difundirlo, denunciarlo, avisar a un profesor o una profesora. Entonces, son estudiantes de sexto básico que están preparados para enfrentar situaciones, que conocen los conceptos y conocen cómo actuar frente a esto. Y entonces, la gracia de eso es que justamente estudiantes de básica ya están preparados para eso. En el mundo de hoy, por ejemplo, los niños y niñas tienen muy tempranamente acceso a los dispositivos móviles, por ejemplo, a la tecnología. Tempranamente padres y madres regalan celular, por ejemplo, a un hijo o hija. Y eso hace que ellos tengan un manejo ya a corta edad. Precisamente la pandemia nos acercó un poco más a estos dispositivos móviles, más a los computadores, las clases a distancia nos obligaron un poco a eso, ¿verdad? Como estudiantes, como padres preocupados, digamos, de lo que hacían los niños y niñas. Y por eso también es que el ciberacoso creció tanto. Y a mí me parece tremendamente preocupante que, por ejemplo, durante el 2022 se hayan presentado 769 denuncias. Y esto casi que dobla prácticamente el promedio de los años anteriores a la pandemia. Esto es realmente increíble. O sea, estas herramientas se pueden usar para bien o para mal, en definitiva. Sí, y ahí el tema es estar preparado, estar preparada. O sea, tener estas herramientas, como lo estábamos mencionando, siempre estar conversando con los hijos, con las hijas, con los estudiantes, las estudiantes de ahí, dependiendo de quién, como comunidad completa. Entre todos, entre todas tenemos que cuidarnos. Y por eso llamábamos también a estar atentos, porque hay mucha gente que está siendo también testigo el testigo no es neutro. El testigo también es alguien que puede detener estas situaciones. Efectivamente, en la pandemia, como conversábamos al comienzo, hubo más acceso a los dispositivos electrónicos y a las redes sociales. Hoy día esto es una realidad que llegó, se instaló. Mucho de la relación entre estudiantes se da en el mundo virtual. Es una realidad que ya se quedó acá y tenemos que convivir con eso. Ciertamente uno puede restringir y ver cuándo dar acceso, ¿cierto? Hay un tema ya que es una decisión más familiar, pero también hay que estar atento de que esto está pasando. Entonces, ahí hay que prevenir, hay que tomar acciones. Los establecimientos pueden tomar acciones como comunidad educativa, no solo dejarlo en los docentes y en los directivos de los establecimientos, los asistentes de la educación, también como familia, conversarlo, trabajarlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, acompañarlos, ver, por ejemplo, a qué redes tienen acceso y estar siempre monitoreando, viendo qué hacer en caso de esto, cuando se abran los espacios de conversa, qué pasa si te ocurre esto, si alguien te dice esto. Acá muchas de las denuncias son relacionadas
acoso o maltrato en el mundo virtual entre estudiantes. Aquí no estamos, en esas denuncias no consideraban posibles acciones de externos, que son también complejas, ¿cierto? Y que también hay que estar preparada. Pero aquí es parte de la relación que se está dando entre compañeros o compañeras de un mismo establecimiento. Entonces, por eso hay que estar muy preparado. Nos están viendo desde Arica, Magallanes, superintendente, vamos a hacer una pausa, pero al regreso le vamos a preguntar para que la gente sepa cómo contactarse con la Superintendencia de Educación en caso de que muchos papás y mamás vean esta conversación y digan, bueno, mi hijo, mi hija está sufriendo una situación que es absolutamente anómala. ¿Dónde tengo que acudir? ¿Qué pasa con la denuncia que yo hago? ¿Hay una sanción para el colegio? ¿Hay una sanción para aquel alumno que ejerce esta situación de maltrato con otro o para un profesor? ¿Podría eventualmente esto terminar en tribunales? Pausa, superintendente, y regresamos de inmediato, así que no se vayan. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña Mauricio Farías, superintendente de Educación, y le quiero dar las gracias nuevamente por esta conversación con las regiones de Chile. Yo le decía en el bloque anterior, nos están viendo desde Arica hasta Magallanes. Muchos papás y mamás que escuchan esta conversación dirán, bueno, mi hijo está sufriendo una situación así. ¿A dónde recurro? ¿Cómo me contacto con la superintendencia? ¿Qué pasa a partir de mi denuncia? ¿Hay una investigación? ¿Se sanciona? ¿De qué manera? ¿Podría esto eventualmente ser un delito que fuese a llegar a tribunales? Me pregunto. Mira, ahí hay varias líneas que hay que tener claras. Lo primero siempre es conocer bien el reglamento interno, el manual de convivencia dentro de un establecimiento. Como mencionábamos antes en la entrevista, este reglamento interno contiene los protocolos de qué hacer en caso de que hayan situaciones complejas y eso nos permite entender bien cómo reaccionar frente a estas situaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero y lo que nosotros también tratamos es de que la primera solución se dé en el mismo establecimiento. Tratar de conversar, tratar de buscar soluciones con los equipos de los mismos establecimientos, porque es muy potente cuando se produce una solución de un conflicto. Siempre son difíciles, requiere diálogo, requiere capacidad de ceder un poco, pero cuando se producen esas soluciones dentro del establecimiento, todos ganamos, quedamos bien, hay aprendizaje, y entonces nuevas situaciones así, los establecimientos y las familias están preparadas para enfrentarlas. También hay ocasiones en que ni siquiera los padres son conscientes de lo que hacen los hijos, incluso cuando conocen de conductas que son totalmente anómalas, no quieren aceptarlas o no aceptan sanciones tampoco contra sus hijos. ¿Qué se hace en esos casos? Hay espacios que son interesantes también. Siempre pueden hacer consultas a la superintendencia. La superintendencia también tiene espacios de mediación. A veces el establecimiento no logra un primer acuerdo con los padres
Por supuesto, aquí se requiere también la apertura de los padres. No siempre el establecimiento tiene que decir que sí a todo y a veces los establecimientos están muy preocupados del cuidado del estudiante. A veces ven cosas que los padres no vemos, ¿cierto? O las madres no vemos, y entonces uno tiene que ir escuchando también la otra parte para lograr la solución de estas tensiones. No es solo el establecimiento que tiene que ceder a todo lo que yo creo, ¿cierto? Sino que se tiene que dar una conversa y un proceso de diálogo donde se supere la situación. Están los espacios de mediación también desde la misma superintendencia. También hay mediadores externos, donde uno puede acceder a un experto externo que te ayuda a intermediar entre el establecimiento y los apoderados, por ejemplo, para llegar a un acuerdo. Y eso siempre también es mejor que llegar a una denuncia. Se puede consultar a la superintendencia, vamos a entregar información, buscar la normativa también que está en nuestra página web. Siempre el paso como final es ir a la superintendencia a realizar una denuncia ya. Nosotros tenemos varios canales. Está la página web de la superintendencia, www.supereduc.cl. Hay un espacio ahí para denuncias, consultas. También hay una línea telefónica 600-3600-390. Donde los padres, madres pueden llamar para hacer sus denuncias. Hay un sistema de atención ahí telefónico. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, detectan una situación de maltrato y el culpable es, por ejemplo, un profesor o el culpable es un estudiante? ¿Qué ocurre con estas personas cuando el grado de culpabilidad es tal que alguna medida hay que tomar? Por ejemplo, remover a ese profesor, expulsar a ese estudiante tiene que ir a otro colegio, ¿qué colegio? En fin. Mira, aquí hay que tener ojo, porque hay situaciones que son críticas y hay situaciones que son no tan críticas, ¿cierto? O no tan complejas. Las situaciones críticas, los establecimientos, la normativa les da espacios para tomar como medidas cautelares, pueden suspender a un estudiante, pueden alejar a un docente de su función por un periodo de tiempo, entonces se resuelve la situación. Y finalmente un estudiante podría ser expulsado, o se le podría cancelar la matrícula también, y en esos casos también los establecimientos tienen que informar a la superintendencia y tratar de buscar las soluciones para que no se pierda el derecho a la educación del estudiante que fue expulsado, que se le canceló la matrícula, ¿cierto? Ahí también puede haber apoyo desde el Ministerio de Educación, desde los departamentos provinciales, para asegurar que ese estudiante no se queden sin el derecho a la educación. Ya, eso es uno. Pero también lo más importante es tener claro que tiene que haber un proceso justo, y esto es bien importante. Porque a veces pasan situaciones y uno cree que hay una persona culpable, pero cuando empieza a entender toda la situación, se da cuenta que en realidad a lo mejor fue otra la situación. Entonces, es muy importante, y eso tiene que estar dentro de los protocolos que están en el reglamento interno, debido proceso, que se dé un debido proceso. Esto quiere decir que tanto los establecimientos como también cuando lo hacemos nosotros, hacemos lo mismo con los establecimientos. La persona denunciante entrega la información y se le piden todos los antecedentes. Al otro lado, la persona que está siendo acusada también puede entregar antecedentes en su defensa, ¿cierto? Siempre hay un espacio para que ambas partes presenten sus descargos, y después hay un proceso más ya de definición. En el caso de las denuncias, para ser más preciso, buscamos toda la información desde el denunciante, le pedimos la información también a los establecimientos, verificamos si esto constituye algún posible incumplimiento normativo en los temas educacionales. Si eso es así, pasamos a una fiscalización directa, donde vamos directamente al establecimiento a ver qué pasó, a levantar más antecedentes. Constatamos que hay un incumplimiento normativo, pasamos a lo que se llama un proceso administrativo sancionatorio, donde se lleva la sanción. Siempre hay espacios ahí para que el sostenedor, también la denunciante, puedan presentar más antecedentes, puedan presentar descargos. Si es que la situación lo amerita, se llega a una sanción. En este caso puede ser sanción en UTM, dependiendo de la gravedad de la situación. Los sostenedores igual pueden recurrir a esto frente a la misma superintendencia para que se revise nuevamente la situación. Una vez que esa es la segunda instancia. Si en segunda instancia se sanciona, igualmente los sostenedores pueden ir a apelar en la Corte. Por otro lado, esto es la línea de lo que ocurre cuando se produce una denuncia. Ahora, también clarificar que cuando hay situaciones que son constitutivas de delito, cuando hay vulneración de derechos, hay todos los funcionarios de los establecimientos, docentes, directivos,
asistentes de evaluación tienen la obligación de que dentro de 24 horas se realice la denuncia al Ministerio Público, ¿ya? Cuando hay situaciones como de, por ejemplo, de maltrato evidente, de acoso sexual, por ejemplo, esas situaciones tienen que ser inmediatamente, tiene el plazo de 24 horas, de hecho, para ser denunciadas al Ministerio Público. Hablando de derechos de los estudiantes, cuando un colegio impone, este es el uniforme con el que tienes que venir a clases y si no, no te dejamos entrar, o estos son los útiles escolares de marca que tú tienes que usar, ¿qué es lo que ocurre a nivel de superintendencia? ¿Ustedes han recibido denuncias en ese sentido? Uno dice de inmediato, el derecho a la educación está primero, ¿no? Efectivamente, y ese yo creo que tú diste en el clavo, es lo central. Lo que hay que tener siempre a la vista es que hay cosas que están primero, ¿cierto? Y en este caso el derecho a la educación es clave. Hoy día estamos con la situación de la pandemia, con el rezago de los aprendizajes que se detectaron, con este tema de la falta de socialización, ¿cierto? Está todo el sistema educativo comprometido, trabajando full en lo que es la reactivación educativa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se están realizando acciones bien importantes. Mira, primero en términos de revinculación de los estudiantes que están fuera del sistema y de promoción de la asistencia. Entonces, efectivamente, el derecho a la educación, el acceso, es clave y es primario. Entonces, no pueden haber acciones que limiten el acceso. En segundo lugar, está la mejora de aprendizajes y en tercer lugar está todos los temas de convivencia y salud mental. Eso es lo que está trabajando la reactivación educativa hoy día, que si tú ves, enfrenta de buena manera todos estos distintos temas que estamos hablando y que donde vimos que hubo, que fueron afectados por la pandemia, ¿cierto? Entonces, cuando pasan situaciones como la de los uniformes, la de los textos escolares, el tema de los útiles escolares que se exigen marcas o se exigen temas que impiden el texto, por ejemplo, que al no tenerlo no tienes acceso a la actividad pedagógica, lo que está haciendo es justamente vulnerando ese derecho a la educación. Estamos hablando del derecho de los niños y niñas a tener educación y de la reactivación educativa. Y sin embargo hemos visto en los últimos días en Valparaíso colegios que suspenden sus clases por miedo, ¿verdad? Por narcofunerales. En ese sentido, el Estado de Chile no le está ofreciendo las garantías para que ellos puedan educarse libremente. ¿Le está fallando? ¿Está vulnerando sus derechos, le pregunto? Mira, aquí hay situaciones que son bastante complejas, son situaciones sociales, situaciones que van un poco más allá de lo que es el mismo establecimiento educacional. Tenemos que actuar coordinadamente con los distintos actores del sistema público para que esta vulneración no se produzca. Lo más relevante es que haya coordinación justamente con los aparatos estatales, que haya coordinación de los establecimientos con la Secretaría Regional Ministerial, con los delegados de la presidencia y también con, por ejemplo, las policías para que se resguarde ese derecho. Ahí es clave que se dé esa coordinación para asegurar que la situación de los estudiantes, de las estudiantes, no haya riesgos de vida, ni riesgos de accidentes, ni nada. Entonces, esa coordinación es clave. Y eso es lo que nosotros empujamos para que dentro de la normativa también, dentro de los reglamentos internos, está lo que se llama el Plan Integral de Seguridad Escolar. Ese plan tiene que tener, y esto es bien importante porque no es solo en relación a ese tipo de riesgos externos más de violencia, ¿cierto? Sino también lo que hemos visto este año con el tema de los incendios, lo que podría, o hace poco tuvimos un temblor, hay terremotos, está todo el tema del calentamiento global, que tiene aluviones, están los volcanes, están los maremotos. Entonces, todas estas situaciones de riesgo que afectan a una comunidad tienen que estar de nuevo enfrentadas por la comunidad escolar. De ahí el consejo escolar, el consejo de seguridad, tienen que ver y detectar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que hay para un establecimiento, para la comunidad educativa. Y entre esas amenazas está la violencia externa. Y cuando se analiza esta lista de amenazas, se buscan acciones para mitigar los riesgos. Y dentro de esas acciones para mitigar los riesgos, por ejemplo, está la coordinación con las entidades externas. Tiene que haber una coordinación con el ministerio, que son las secretarías regionales ministeriales, con los delegados presidenciales, ¿cierto? Con las policías, de tal manera de asegurar que esto no ocurra. La suspensión de clases es una opción, pero debiera ser la última opción.
siempre, por supuesto, lo primario es defender la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa. Pero esto de la suspensión de clase, en este contexto que yo te decía, en que necesitamos mejorar los aprendizajes, necesitamos recuperar los rezagos que han habido, necesitamos que los estudiantes se revinculen y se sientan seguros, seguras, entonces suspender clases tiene que ser la última opción. No puede ser la primera. Y a veces lo que pasa es que, como no están las coordinaciones, y por eso hago el punto yo de las coordinaciones, podemos creer que hay situaciones de riesgo, pero... En realidad lo primero, superintendente, es que tengamos seguridad en las calles, para que los niños y niñas puedan ir también tranquilos a clase. Yo creo que ahí está lo primero. Superintendente, le quiero dar las gracias, de verdad. Mauricio Farías, muchísimas gracias por esta conversación. Le mandamos un abrazo grande a nombre de las regiones de Chile. Muchas gracias también, Scarlett, por la oportunidad, para poder compartir este mensaje con todas las regiones. Absolutamente necesario que se conozca, que llegue a todo el país, que se difunda esta información, que se entiendan los sentidos de por qué se hace lo que se hace, ¿cierto? Así que muchas gracias, abrazos también. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.